algunos medios titulaban, al ver estas imágenes dantescas, parece Gaza, pero es Río de Janeiro. Fue algo impresionante. Asciende a 132 el número de muertos tras el enfrentamiento entre la policía de Río de Janeiro y los miembros del Comando Vermelho. Bueno, repetimos que esta es una cifra provisoria que va aumentando minuto a minuto, pero el último conteo habla de 132 muertos por este choque entre la policía y una banda narcocriminal poderosísima, la más influyente en Río de Janeiro. Que se ha extendido por el continente, dicho sea de paso. Ya vamos a hablar de algunas ramificaciones que llegaron a la Argentina e incluso a Córdoba. Pero las escenas de ayer en Río de Janeiro, de una batalla, la sofisticación además de las armas de los criminales, era impresionante. Usaban drones que lanzaban granadas, bueno, todo tipo de armamento para enfrentar a la policía, que ha tenido muchas bajas. Eran en 2.500 miembros de la policía y querían ejecutar, Fede, en principio 120 órdenes de detención y se generó un estado de guerra, decenas de colectivos y de autos quemados, armados como barricadas. Un estado de indefensión en la población. Esta mañana las calles de Río amanecieron desiertas frente a la incertidumbre y nos habíamos ido a dormir con una cifra provisoria de 60 muertes y hoy se fue actualizando hasta los 132. Se duplicó. Fíjense en las imágenes, hay algunas en las que se ven varios incendios a pocos metros de distancia unos de otros, con el ruido ambiente de los tiroteos. Bueno, una zona de guerra. Estos sectores de Río de Janeiro, esta es una de las imágenes más impactantes, ¿no? Fuegos a 100, 200 metros en distintos puntos de dos barriadas de Río de Janeiro llamadas, una Alemão y otra de La Peña. Vamos a sentir el ruido ambiente, a ver. De narcotraficantes y delincuentes altamente peligrosos, gente humilde, pobre, la población civil metida al medio que también vive en esos asentamientos. Por eso ha sido también muy polémico el modo en que incursionaron en esos asentamientos y además una disputa política planteada también en Brasil entre la máxima autoridad de Río de Janeiro con el gobierno nacional que encabeza Lula da Silva, ¿no? Bueno, si bien las grandes ciudades brasileñas tienen un problema con el crimen mayor al que tenemos en las grandes ciudades argentinas, tasas de delito mucho más altas, tasas de asesinatos, de homicidios mucho más altas que acá, y en Río de Janeiro hay antecedentes de choques con la policía que terminan con 8, 10, 12 muertos. Algo como esto no se había visto nunca, ¿no? No registra un antecedente similar esto. Vamos a escuchar al cónsul argentino en Río de Janeiro. Hace minutos hablábamos con él y nos explicaba que la situación hoy ya está más tranquila, está controlada, haciendo la salvedad de que es como una suerte de feriado y la gente se ha quedado en sus casas por temor por lo que pasó hasta anoche. Si bien las imágenes son terribles, ¿no? Tanto de los enfrentamientos como de los cadáveres después, es que Río de Janeiro es una ciudad enorme, el Gran Río de Janeiro. Estamos hablando de 13 millones de habitantes, son más que lo que tienen en muchos países de población entera. Y los enfrentamientos fueron circunscriptos a una zona muy específica, que es el Morro de Alemão y Morro da Peña, que fueron las imágenes que ustedes estuvieron viendo todas estas últimas horas. ¿A qué distancia del consulado? A una media hora más o menos, dependiendo del momento del tráfico. ¿Hay alguna recomendación para los ciudadanos argentinos que tengan previsto viajar hacia Brasil o Río en particular en los próximos días? Como les dije, la situación está normalizándose. No tengo la bola de cristal para saber qué puede pasar a futuro, pero digamos, toda la zona turística nunca estuvo afectada y mis recomendaciones, las recomendaciones que hay en cualquier momento en Río, es decir, viajar pueden viajar, el aeropuerto está funcionando, no hay enfrentamientos en la zona turística. Lo que sí ha aumentado muchísimo el turismo argentino acá, se ha duplicado del año pasado al actual, y lo que tenemos son muchísimos casos de gente que es robada, que pierde documentación, que le roban las tarjetas de crédito, que eso es muy común. Entonces mi recomendación es, cuando estén por las zonas turísticas, no ir solos de noche,
ese tipo de cosas del sentido común, no andar con los documentos encima que no hace falta, tener cuidado con gente desconocida, no recibir bebidas alcohólicas de gente que uno no conoce, porque están utilizando mucho la modalidad de lo que sería en Argentina las viudas negras, pero las recomendaciones habituales. Bueno, lo que subyace en una ciudad tan grande y populosa como Río de Janeiro y que no está a la vista de todos los días, un mundo subterráneo que ha explotado frente a los ojos de todo el mundo, ¿no? Bueno, y una parte de la estructura burocrática de la ONU se activó para manifestar su horror. Se declaró horrorizada la Oficina de Derechos Humanos de la ONU por esta operación policial en Río de Janeiro. Estamos horrorizados por la actual operación policial. Parecen adoptar una posición crítica hacia el operativo. Sí, y no está actualizado en el comunicado de ONU. Es anterior a la cifra de 132 muertos que ya se oficializó hace minutos. Esta operación mortal refuerza la tendencia de consecuencias letales extremas de las operaciones policiales en las comunidades marginadas de Brasil. Bueno, la ONU en contra de la actuación de la policía brasileña. Nuestro columnista Claudio Fantini nos va a explicar qué es el Comando Vermelho. El origen del Comando Vermelho no es en el narcotráfico o en la delincuencia, sino en la política. Fue durante la dictadura militar en Brasil la que inició el general Castelo Branco, pero a la altura del gobierno del general Geisel, Ernesto Geisel, o sea, en la década del 70, que en las cárceles de Río de Janeiro, los presos políticos y los presos que pertenecieron a una organización armada conocida como Colina, Comando de Liberación Nacional, que era una suerte de guerrilla urbana de izquierda, empezaron a juntarse entre sí, empezaron a colaborar entre ellos. Lo primero que hicieron desde principios de la década del 70 fue empezar a formar una suerte de organización de socorros mutuos para los presos políticos y los ex guerrilleros que estaban en esas cárceles de Río de Janeiro. Eso sobre finales de la década del 70, bajo la dictadura del general Ernesto Geisel, se convirtió en la Falange Vermelha, o sea, la Falange Roja, ya una organización pura y exclusivamente política, con fines de volver a ser una insurgencia armada una vez recuperada la libertad. Pero en la década del 80, los que recuperaron la libertad y también los miembros de la Falange Vermelha que estaban todavía en las cárceles de Río de Janeiro, se dedicaron al narcotráfico. Fue el tráfico de cocaína con la excusa de que sirviera para comprar armas y reiniciar la revolución, los que lo fue convirtiendo poco a poco en lo que es en estos días una poderosísima organización narcotraficante, más grande aún que la otra gran organización narco, que es el primero comando do Capital, que se formó en las cárceles de San Pablo, pero en la década del 80. Hoy el Comando Vermelho sigue teniendo su capital en Río de Janeiro, pero opera en todos los rincones de Brasil e incluso en otros países, particularmente fuerte en Bolivia. Son organizaciones que son monstruos de 1000 cabezas. Nadie puede creer que por esta muerte y esta redada esto ha terminado. Además está decirlo que, bueno, es un fenómeno creciente, lamentablemente, en toda Latinoamérica, ¿no? La información que manejaban las autoridades del consulado argentino en Río de Janeiro es que no había compatriotas, no había ciudadanos argentinos entre los afectados. También hubo muchas consultas aquí en Córdoba entre la comunidad brasileña en el consulado que tiene el Estado de Brasil en Nueva Córdoba. Hablamos con la cónsul. En la ciudad de Río volvieron a lo que llamamos etapa 1, porque hay un control de la resiliencia del impacto en la vida urbana y la ciudad volvió a una normalidad. Las carreteras están abiertas, los transportes públicos están todos funcionando, pero las universidades, las escuelas y algunas empresas decidieron que hoy
sería mejor que las personas pudieran hacer eso no presencialmente. Entonces, la vida está retornando a la normalidad. ¿Hay riesgo de que estos enfrentamientos vuelvan a producirse? ¿Hay riesgo de más conflicto? Esto todavía no puedo asegurar, pero ahora sí empezó una gran discusión, porque ese era un tema que ya estaba en discusión. Hay un proyecto de cambio de la Constitución de Brasil que crea un sistema unificado de seguridad. Eso está en el Parlamento brasileño y ahora van a dar más rapidez a la discusión de eso, porque ese es un problema que se enfrenta con inteligencia, con coordinación y con cooperación. Por cierto que muchos actores van a intentar llevar tranquilidad a los turistas argentinos que van a ir este verano a Río de Janeiro, pero estamos cerca, ¿no? Estamos terminando octubre y hay expectativas y hay reservas y seguramente mucha gente estará mirando esto con cierto recelo, ¿no? Y el boom no es solo del verano, ¿no? Tenemos vuelos diarios cada vez más de distintas compañías. Córdoba, Río, que cuesta conseguir pasaje en estos días. Bueno, el mensaje que daba el cónsul argentino hace minutos, lo compartíamos acá en Noticiero 12, el cónsul argentino en Río es: las zonas frecuentadas por los turistas, total normalidad, el aeropuerto está operativo, ningún inconveniente. Muy bien, y la otra noticia importante es que el gobierno argentino ha anunciado que va a reforzar la frontera argentina. Saben ustedes la porosidad que existe en las fronteras de todos nuestros países de la región, que hay pasos no autorizados que son utilizados por bandas criminales. Pero bueno, la comunicación oficial indica eso. Vamos a cambiar de tema con Agustín Burgui. PTT Fede, vamos a hablar de copas internacionales.